Muy buenas y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis financiero de la empresa Mercado Libre, empresa que me estuvieron pidiendo bastante que analizara en la cuenta de Instagram. Si no me seguís, se diría que aproveches para hacerlo. Ahí siempre hago encuestas sobre las empresas que quieren que analice y también subo más información sobre el canal. Se van a estar viniendo una seguidilla de 3 videos analizando la empresa Mercado Libre, la empresa Amazon y la empresa Alibaba, para así englobar lo que sería el sector de e-commerce de las empresas más grandes de este rubro, y un cuarto video donde haríamos la comparación entre las tres para tratar de definir cuál sería la que tiene una mayor perspectiva a futuro y cuál se encuentra más sólida en cuanto a los ratios financieros que analizamos. Yendo a lo que es el análisis horizontal de las principales cuentas de los trimestres del año 2020, vemos que los activos corrientes del último trimestre del año 2019 al primer trimestre del año 2020 variaron menos 7,35% y fueron de 3.510 millones de dólares. Al segundo trimestre del año 2020 fueron de 4.700 millones, lo que supuso una variación positiva del 35%, y al último trimestre disponible del año 2020 fueron de 4.900 millones los activos corrientes, una variación positiva del 3,56%. Recordemos que se está analizando con los informes al tercer trimestre del año 2020, ya que el cuarto trimestre y del consolidado del año 2020 todavía no están disponibles. Estos se van a estar presentando el 25 de febrero de este año, así que lo vamos a estar actualizando este informe cuando estén disponibles. En cuanto al total de los activos, variaron en el primer trimestre del año menos 6,77%, al segundo trimestre una suba del 22,31% y al tercer trimestre del año 2020 una variación positiva del 5,23%. En cuanto a los pasivos corrientes, al primer trimestre del año 2020 una variación negativa del 10%, una variación del 68,71% al segundo trimestre del año 2020 y al tercer trimestre del 13,06% la variación positiva en los pasivos corrientes. En cuanto a la pasividad total, el pasivo total de la empresa tuvo una variación negativa del 7,67% en el primer trimestre del año 2020, una variación positiva bastante grande del 42,24% al segundo trimestre del año y al último trimestre una variación positiva nuevamente del 11,18%. En cuanto al patrimonio neto, vemos que del último trimestre del año 2019 al primer trimestre del año 2020 tuvo una variación negativa del 5,60%, al segundo trimestre una variación negativa del 2,97% y vuelve a ser una variación negativa para el patrimonio neto al tercer trimestre del año 2020 del menos 5,85%. En cuanto a las variaciones de las principales cuentas del estado de resultados del último trimestre del año 2019 al primer trimestre del año 2020, los ingresos variaron negativamente un 3%, fueron de 652 millones de dólares. Al segundo trimestre del año 2020 una variación positiva muy grande del 35% y los ingresos totales que tuvo la empresa se ubicaron en los 878 millones de dólares. Al último trimestre disponible del año 2020 fueron de 1.115 millones de dólares, una variación positiva del 27%. Las expectativas para el último trimestre del año 2020 es que los ingresos asciendan un 9% y se ubiquen en torno a los 1.220 millones de dólares. En cuanto al beneficio bruto que tuvo la empresa, al primer trimestre del año 2019 una variación positiva del 1%. Vemos que si bien los ingresos variaron negativamente un 3%, la empresa pudo sacar un mayor margen bruto más que proporcional a la baja en los ingresos, lo cual es bueno. El beneficio bruto para el segundo trimestre del 2020 tuvo una variación positiva del 37% y al tercer trimestre del año 2020 vuelve a tener una variación positiva del 12%. Si vemos los resultados por las actividades operativas o el resultado de explotación, vemos que tuvo una pérdida de 68 millones en el último trimestre del año 2019. Al primer trimestre del año 2020 fue una pérdida un poco menor del 30 millones de dólares. Al segundo trimestre del año 2020 tuvo un resultado de explotación de casi 100 millones de dólares y al tercer trimestre del año 2020 un resultado de explotación de 83 millones de dólares, lo que supone una variación negativa del 16%. En cuanto al resultado del ejercicio, vemos que al último trimestre del año 2019 un resultado de menos 54 millones de dólares, una pérdida en el primer trimestre del año 2020 de 21 millones, una ganancia en el segundo trimestre de 55 millones de dólares y una ganancia en el tercer trimestre 73% menor de 15 millones de dólares. En cuanto al beneficio por acción de los periodos analizados, en el último trimestre del año 2019 tuvo una pérdida por acción de $1 aproximadamente, al segundo trimestre
trimestre una pérdida por acción de $0,42, una ganancia de $1,13 por acción al segundo trimestre del año 2020 y una ganancia por acción de 0,3 en el tercer trimestre del año 2020, lo que supone una variación negativa del 73%. Vemos que las expectativas del mercado para el beneficio por acción en el último trimestre del año 2020 es que este sea de $0,075, lo que supondría una variación del 75%, como vemos las expectativas para la empresa Mercado Libre en cuanto al beneficio por acción significan fuertes bajas. Sin embargo, se espera que los ingresos sigan un sendero alcista. Ya veremos cómo vienen los informes. Si vemos cómo vienen evolucionando los ingresos de la empresa desde el año 2016 al año 2019, vemos que vienen en clara tendencia alcista, siempre año a año superan los ingresos del año anterior. Del año 2019 al año 2018, la suba en los ingresos fue muy grande, del 60%. Si vemos los beneficios brutos, también vienen subiendo en general en los últimos años. En cuanto al resultado del ejercicio o la utilidad neta que tuvo la empresa en el año 2016, fue una ganancia de 136 millones, en el año 2017 de 13,78 millones, una pérdida en el año 2018 de 36 millones y una pérdida bastante grande de 172 millones en el año 2019. Vamos a ver cómo cierra el año 2020, pero seguramente la utilidad neta que tenga con respecto al año 2019 sea mucho mejor en el año 2020. Ahora sí, analizando los principales ratios, vemos que en cuanto a la liquidez, en el año 2016 tenía una liquidez de 1,5, baja en el año 2017 a 1,33, nuevamente baja en el año 2018 a 1,30 y en el año 2019 la liquidez es de 0,16. En los trimestres del año 2020 podríamos decir que la empresa tiene muy buena posición de liquidez, ya que por cada peso en el pasivo corriente tiene 1,64 al último dato disponible en el activo corriente para responder. En cuanto a la liquidez ácida, en la que a la cuenta le sacamos el inventario, vemos que también no varía mucho con respecto a la liquidez, y esto es porque la empresa Mercado Libre tiene un inventario bastante chico en proporción al activo corriente, lo que deja prácticamente la liquidez intacta. Podríamos decir que la empresa Mercado Libre tiene buena posición de liquidez. En cuanto al fondo de maniobra, vemos que también del año 2016 al año 2017 varía positivamente, en el año 2018 vuelve a variar positivamente, al año 2019 el fondo de maniobra sube estrepitosamente, se ubican los $2.036 millones y de ahí que se mantiene más o menos estable al último dato de $1.900 millones, un fondo de maniobra muy grande, lo que explica también la gran liquidez que tiene la empresa. En cuanto a la solvencia, ahora las perspectivas un poco peor, porque vemos que el ratio siempre se mantiene por debajo de 1, lo que puede dar a entender un sobreendeudamiento de la empresa Mercado Libre con respecto al patrimonio neto. Vemos que en el año 2016 una solvencia de 0,46, en el 2017 de 0,24, al 2018 de 0,18, sube la solvencia en el año 2019 a 0,77, pero de ahí que al último dato disponible del año 2020 baja a 0,46. Esto quiere decir que por cada dólar en el pasivo la empresa tiene en el patrimonio neto 0,46 para responder. En cuanto a la proporción de activo sobre pasivo, vemos que la empresa tiene buena proporción. Podríamos decir que punta a punta no varía mucho, ya que en el año 2016 la proporción era de 1,46 dólares por cada dólar que tiene de pasivo, y al último dato disponible vuelve a repetir la proporción, así que es buena proporción. La estructura de financiamiento, esto nos va a decir cómo financia al total de su activo la empresa, y vemos que suele financiarse a lo largo del tiempo, desde el año 2016 al último dato, más con pasivo que con patrimonio neto, lo cual explica también los ratios de solvencia siempre por debajo de 1. Para el último dato del 2020, la empresa financió al total de su activo un 31% con patrimonio neto y un 69% con pasivo. Esto habla también de la clara tendencia que tiene a financiarse con pasivo la empresa. En cuanto a la inmovilización, vemos que entró en una clara tendencia bajista desde el año 2016. La inmovilización, la proporción de activo no corriente sobre el activo total, era del 46%, y de ahí que básicamente viene bajando constantemente, y la proporción de activo no corriente sobre el activo total es del 18% para el último dato, lo cual puede explicar y va de la mano con el alto grado de liquidez que tiene la empresa. En cuanto a la financiación de la inversión inmovilizada, vemos que esta entró también en una clara tendencia alcista. Al 30 de septiembre del año 2020, la financiación de la inversión inmovilizada fue de 2,96. Esto quiere decir que la empresa sobrefinancia el activo no corriente con deudas de largo plazo y con su patrimonio neto, lo cual es bueno para la empresa. Los resultados
de estos ratios. En cuanto a los márgenes que saca, están como una pequeña tendencia bajista, pero aún así son buenos márgenes. Tiene un margen bruto en el año 2016 del 63,58%, muy buen margen, y ahí que viene bajando al año 2019 del 48%, al último dato del tercer trimestre del 2020 del 43,04%. Si vemos el margen operativo, en cambio, en el año 2016 tuvo un margen operativo del 21%, al año 2017 el margen operativo ya fue mucho más bajo, del 4,63%, fue negativo de menos 4,83% en el año 2018, vuelve a ser negativo de menos 6,6% en el año 2019, al 31 de diciembre del año 2019 fue de menos 10,22% y de ahí que viene subiendo, y al último dato tuvo un margen operativo del 7,45%. Esto es bueno ya que se vino recuperando, tocando un pico en el segundo trimestre del año 2020, pero aún así al último dato se mantuvo positivo. Habría que esperar cómo viene el margen operativo para el último trimestre del año 2020 y cómo cierra en general el margen operativo y el margen neto en la totalidad del año 2020, pero seguramente sea mejor que el que tuvo en el año 2019. Vemos el margen neto que tiene la empresa, bastante parecido al margen operativo. Vemos un claro deterioro analizando desde el año 2016 al año 2019, que pasa de tener en el año 2016 un margen neto del 16% al año 2019 de un menos 7,49%, y de ahí que podríamos decir que se quiere recuperar. Para el último dato fue de 1,35%. En cuanto a la rentabilidad que saca sobre su activo, vemos que el año 2016 también presentó una rentabilidad con respecto al activo bastante alta con respecto a todos los demás periodos analizados. Esta fue del 9,97%. Al año 2019 tuvo una rentabilidad con respecto al activo negativa del menos 3,60%. El mejor dato, como vemos en la mayoría de los ratios, se obtuvo en el segundo trimestre del año 2020 del 1%. La rentabilidad del activo bajó en el último trimestre analizado a 0,26%, pero al menos se mantiene positiva. Habría que ver nuevamente cómo viene al último trimestre del año 2020. La rentabilidad con respecto al patrimonio neto en el año 2016 fue alta del 31%, entra en tendencia bajista, y en el año 2019 fue de menos 8,26%, y también en el año 2020 se recuperó, tocó el máximo en el segundo trimestre del año 2020 de 0,93%, y al último dato analizado fue de 0,84% la rentabilidad neta que tiene la empresa. El beneficio por acción, vemos que del año 2016 un beneficio por acción de $3 al año 2017 de 0,29, y ya en el año 2019 un beneficio por acción de menos $3,53, es una clara tendencia bajista que quiere revertirse en el año 2020. Tocó el mejor beneficio por acción en el segundo trimestre del año 2020 de 1,13 y bajó a 0,3 al tercer trimestre del año 2020, y como vimos las expectativas no son mejores para el último trimestre del año, ya que se espera un beneficio por acción de $0,075. En cuanto a la cobertura de intereses, como vimos, nos interesa saber esto ya que la empresa tiene una proporción de pasivo con respecto a su patrimonio neto bastante alta, y esto nos va a decir si la empresa puede pagar los intereses que produce ese inmenso pasivo con el cual se financia la empresa. Y cuando vemos si genera una EBITDA suficiente como para pagar los gastos financieros periodo a periodo, vemos que en el año 2017 por cada $1 de gasto financiero la empresa generó una EBITDA de 28,67 veces mayor, en el año 2018 de 13,14 y en el año 2019 el EBITDA fue 17 veces mayor a los gastos financieros. Si vemos cómo viene este ratio en el año 2020, vemos que viene mejorando. Al último dato el EBITDA fue 4,3 veces mayor a los gastos financieros que tuvo la empresa. La cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo, vemos que también en general es bueno, ya que en el año 2017 fue de 10,19, en el año 2018 de 4,11, en el año 2019 de 6,86. Al primer trimestre del año 2020 fue negativo, pero se recupera con creces. Al último dato analizado, el flujo de efectivo por actividades de operación fue 37 veces mayor a los gastos financieros de este periodo. Si vemos la capitalización, clara tendencia alcista desde el año 2016 hasta el día de la fecha, vemos que está teniendo una capitalización bursátil de 93.000 millones de dólares, clara tendencia alcista. Si hay algo que subió sin parar fue el precio de la acción de Mercado Libre y su capitalización bursátil, al igual
igual que los ingresos, como vemos es bastante constante año a año, y esperemos que en el año 2020 también se dé esta tendencia. Y llegando un poco al final y a modo de complementación, analizando el PER, anualmente vemos que el PER da valores bastante altos, lo cual es bastante común en las empresas tecnológicas, empresas que están en vías de crecimiento. Recordemos que el PER es el precio de la acción en relación al beneficio por acción que tiene la empresa, y en empresas tecnológicas el PER suele dar extremadamente alto, así que podríamos dejar de lado el análisis del PER, pero igual lo incluí ya que siempre lo incluimos en los análisis. Si vemos el ratio V/EBITDA, donde tenemos en cuenta la capitalización bursátil más la deuda financiera dividido el resultado de EBITDA que tiene la empresa, también vemos valores desorbitados, ya que la empresa está teniendo una capitalización bursátil extremadamente alta, que ha subido un montón en el año 2020, y una deuda financiera que también es bastante alta. Como vimos, la empresa recurre a la toma de deuda para financiar todas las inversiones que lleva a cabo. Si vemos el apalancamiento que tiene la empresa, tomando la utilidad neta más intereses pagados dividido patrimonio neto más pasivo y dividido todo por la rentabilidad neta, vemos que siempre y en cuanto este valor dé por encima de 1, la empresa estaría apta para tomar mayor deuda para apalancarse. Vemos acá abajo el resultado de este ratio para el año 2017. Este resultado da 1,7, en el año 2018 da negativo y en el año 2019 fue de 3,7. Por ende nos podría estar diciendo este ratio que la empresa todavía tiene margen para seguir endeudándose y que esto le suponga un mayor incremento en sus beneficios, en sus ingresos, etc. También analizando la variación en el pasivo dividido la variación en los ingresos, vemos que para los últimos datos en el año 2017 esto fue de 0,9, prácticamente variaron igual los pasivos que el incremento en los ingresos. En el año 2018 variaron más los pasivos que los ingresos. En el año 2019 este ratio fue bueno, fue de 0,7, quiere decir que los ingresos variaron bastante por encima de lo que lo hicieron los pasivos de la empresa. Y para los trimestres del año 2020 vemos que al primer trimestre del año 2020 un resultado de 2,33, quiere decir que la empresa tuvo una variación de los pasivos mayor a la que tuvo en los ingresos, de 1,22 para el segundo trimestre del año y de 0,41 en el último dato analizado, lo cual es un buen indicador. Y haciendo un poco un cierre de lo que es Mercado Libre, lo que fueron sus indicadores, la empresa tiene un gran sobreendeudamiento si lo comparamos contra el patrimonio neto, pero en mi opinión no es nada de qué preocuparse porque las coberturas de intereses dan bien. Siempre que esto sea así, no hay de qué preocuparse. La empresa tiene buena liquidez, incluso una liquidez ácida muy alta, lo cual dice que no hay problemas para pagar las deudas de corto plazo. Tiene un fondo de maniobra altísimo que varió muchísimo al alza en los últimos años. Los ingresos vienen creciendo sostenidamente, lo cual es muy importante porque lo que nos importa de este tipo de empresas es que año a año ganen cuota de mercado y se vayan consolidando en los países donde se desarrollan. Lo que nos importa también, que en este caso lo podemos ver acá en el cash flow, la empresa viene aumentando lo que destina a actividades de inversión trimestre a trimestre y año a año sostenidamente, lo cual es bueno porque si la empresa destina más fondos para actividades de inversión, seguramente se vaya consolidando en el mercado en los que está. Como vemos algunas noticias, vemos que hay fuertes inversiones en lo que es Mercado Libre, flotillas de aviones, está entrando con fuerza en países como México, Brasil, Argentina y toda Latinoamérica. A medida que la empresa se vaya consolidando, que vaya desarrollando sus servicios de mercado pago, mercado de envíos, su plataforma se vaya usando cada vez más, su marketplace, Mercado Libre tiene muy buena perspectiva. Sería mejor o sería muy bueno que Latinoamérica en general entre también en un sendero de crecimiento, ya hablando a nivel PBI per cápita, que los países que integran Latinoamérica crezcan. Eso le traería mejor perspectiva de crecimiento a futuro para Mercado Libre, que ya en mi opinión está consolidada como la empresa de logística líder en toda Latinoamérica. Así que mi opinión es que la empresa tiene buena perspectiva, hay que seguir de cerca cómo se va desarrollando, sobre todo cómo van creciendo los ingresos. Tenemos que estar atentos a que los ingresos de la empresa sigan en este sendero de crecimiento sostenido, que la cobertura de intereses siga siendo estable. Yo creo que a medida que se vaya consolidando Mercado Libre, después le va a ir entregando a sus inversores mejores márgenes netos y mejores rentabilidades de lo que las tiene actualmente. Y sin nada más para decir, espero que te haya gustado el análisis, que pongas me gusta, pongas tu comentario. Hice un grupo de Telegram, seguramente
solamente a todos los que estén interesados me pueden hablar al Instagram, yo les mando el link para que se puedan unir al grupo y en ese grupo vamos a estar compartiendo información. Yo voy a estar subiendo las planillas Excel de todas las empresas analizadas para que ustedes puedan ver con mayor detenimiento todos los datos, puedan usar esta planilla para hacer sus propios análisis, ¿por qué no? Y que puedan compartir todas sus expectativas, sus análisis en el grupo de Telegram. Estaría bueno que se vayan sumando. Un saludo y hasta la próxima.